Vamos a iniciar este pequeño curso con el tema de ángulo. Se llama ángulo a la figura formada por dos rectas que se interceptan en un punto. Y los ángulos se clasifican de la siguiente manera. Como pueden ver en el mapa, los ángulos se clasifican según su abertura, según su posición, según el sentido de giro y según la suma que nos dé. Para el caso de su abertura, nosotros en primer lugar tenemos el ángulo nulo. El ángulo nulo es aquel ángulo que mide 0 grados. Luego sigue el ángulo agudo. Es más grande que 0, pero menos que 90. De ahí viene el ángulo recto, y el ángulo recto es aquel ángulo que mide exactamente 90 grados. Luego tenemos el ángulo obtuso, en este caso es más grande que 90, pero menos que 180. Y de ahí viene el ángulo llano, que ese sí mide exactamente 180 grados. Luego tenemos el entrante va de 180 a 360. Y por último tenemos el ángulo que es completo, y en este caso se llama ángulo perigonal, y es el que mide exactamente los 360 grados. Luego tenemos los ángulos por su posición. En este caso encontramos tres: consecutivos, adyacentes y ángulos entre rectas. Los ángulos consecutivos son aquellos que tienen un vértice y un lado en común. Para el caso de los adyacentes, lo mismo, tienen un vértice, un lado en común, pero además suman 180 grados. Si se cumplen estas dos condiciones, nosotros vamos a decir que tenemos ángulos adyacentes. Y por último tenemos los ángulos entre rectas. ¿En qué consisten? Nosotros tenemos dos rectas cortadas por una secante. Como podemos observar, se nos forman 4 ángulos de este lado y 4 ángulos de este lado. Y se clasifican de la siguiente manera. En el caso del 3 y el 1 se llaman opuestos por el vértice. ¿Por qué? Porque obviamente están opuestos por este vértice de acá. Resulta que estos ángulos tienen la misma medida. Luego tenemos los ángulos alternos internos. Alternos porque si uno está de un lado, el otro tiene que estar del otro lado. Internos porque están dentro de nuestras paralelas. Entonces el 5 y el 4 son alternos internos y además tienen la misma medida. Luego tenemos los ángulos alternos externos. Alternos porque uno está de un lado, el otro está del otro, en este caso el 2 y el 8, y externos porque están al exterior de nuestras paralelas. También miden lo mismo. Y por último tenemos los ángulos correspondientes. Como su nombre lo dicen, se corresponden, están del mismo lado, en este caso el 1 y el 6. Estos ángulos miden lo mismo. Luego tenemos los ángulos por su sentido de giro. En este caso tenemos el ángulo positivo, que va contrario a las manecillas del reloj. Este es el ángulo positivo. Y el ángulo negativo, este va hacia abajo. Y por último tenemos a los ángulos dependiendo de su suma. Tenemos a los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Los ángulos complementarios son dos ángulos que suman 90 grados. Y luego tenemos a los suplementarios. En este caso son dos ángulos que su suma nos da 180 grados. Y se preguntarán, ¿cómo se miden los ángulos? Tenemos 3 sistemas, pero en este video solamente les voy a mostrar 2. Por un lado tenemos el sistema sexagesimal. Consiste en dividir la circunferencia en 360 partes iguales. Y cada parte le llamaremos grado. Y además, un grado tiene 60 minutos. Los minutos se representan con un apóstrofe. Y un minuto tiene 60 segundos. Es algo similar a la hora, que nosotros sabemos que una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Entonces, prácticamente lo mismo. Así que en este sistema, los ángulos se miden en grados, minutos y segundos. Es importante mencionar que en ocasiones nos pedirán
decimales en vez de minutos y segundos. Entonces habrá que hacer la conversión, pero más adelante realizaremos algunos de estos ejercicios. Ahora, para el caso del sistema circular o cíclico, se utiliza al radián como unidad de medida. ¿Y qué es el radián? Pues es el ángulo central de nuestra circunferencia, donde la longitud de su arco es igual a la medida de su radio. Y se establece que 360 grados es igual a 2 pi radian. Y hay veces en los que nos van a pedir convertir grados a radianes o radianes a grados. Lo mismo, más adelante vamos a ir resolviendo algunos ejercicios de este tipo. Esto es todo por hoy, los espero en el siguiente video, no se lo pierdan. Si quieren profundizar más en el tema, no duden en escribirnos y contactar.